Hola filmadores, ¿cómo están? Sé muy bien que les prometí hablar de películas noventeras en el video pasado, pero la verdad es que se cruzó un tema que me parece bastante bueno y bastante oportuno de platicar con ustedes. Y pues voy a aprovechar este espacio para hacerlo. El pasado 16 de septiembre, si no mal recuerdo, se estrenó allá por Netflix la nueva película de Andrew Dominik llamada Blonde, la cual es protagonizada por Ana de Armas y cuenta la historia ficticia de Marilyn Monroe. La película, hay que decirlo porque es bastante importante, está basada en el libro homónimo de Joyce Carol Oates, y la cual es una novela que se basa en la vida de la legendaria actriz hollywoodense, pero que se permite muchísimas licencias. Más bien, la verdad es que es una ficción, por eso se permite tales licencias dramáticas, para construir una visión de Norma Jean y su transformación hasta convertirse en Marilyn Monroe. Y pues también habla del conflicto psicológico, que le supuso mantener esta dualidad, los abusos que recibió y cómo fue instrumentada por básicamente todo Hollywood y el mundo entero. Independientemente de si te gustó o no el resultado de Blonde, quería platicar un poco sobre una de las tantas discusiones que nació a propósito de esta película. Creo que hay una que, de entre todas las que salieron, que sí resulta interesante rescatar, y es que a la película se le ha tachado de ser misógina. Por cierto, voy a tener que borrar ciertas palabras de este video porque ya saben que YouTube la censura y no queremos que nos tumbe ni el video ni el canal. Pero bueno, una de las tesis de lo que causa esta supuesta misoginia es el hecho de que un hombre haya sido el responsable de filmar una historia sobre mujeres, en este caso sobre una mujer en particular. La tesis argumenta que una mirada masculina realmente nunca va a poder quitarse ese sesgo patriarcal y va a repetir formas y temas que terminan perpetuando este sistema opresor. Eso es lo que dice la tesis. También muchas personas argumentan que es indispensable que solo las minorías se representen a sí mismas. Porque, pues, por una parte, la industria del cine es una industria que está ampliamente dominada, o en su mayoría dominada, por hombres blancos, heterosexuales, y luchar porque las minorías cuenten sus propias historias no solo va a nutrir, según esta hipótesis, nuestras perspectivas, sino nos va a ayudar a que estas minorías puedan formar parte de la misma industria. Y así van a lograr construirse una vida digna con su oficio y además van a formar parte del nuevo discurso cultural que se gesta a partir de este tipo de industrias. Por otro lado, existe la crítica a estas tesis, que argumentan que realmente no es necesario ser una minoría para representar a una o para contar una historia, pues lo que se ve en pantalla es simplemente ficticio. Se cuestiona muchísimo el tema de las cuotas, ya sea de género, racial, etcétera, pues se considera que son discriminatorias y que provocan que no lleguen los mejores, y la verdad es que terminan siendo condescendientes para con cualquier minoría, pues en el fondo los hace sentir que están en esos espacios no por sus propios méritos ni por su talento, sino por llenar precisamente una cuota. Y aquí quiero hacer una pausa antes de que se lancen a criticar o a apoyar estas tesis. La verdad es que sí me gustaría pedirles que se tomen la oportunidad de conocer todos los argumentos a favor y en contra de las mismas. Independientemente de lo que pienses de las mismas, creo que son cuestionamientos válidos y que vale la pena conocer las argumentaciones, sin filias y sin fobias. Y ya después que formes tu propia opinión al respecto. En fin, esta discusión me hizo recordar mis clases de guión con el guionista y director de cine Pepe Valle, José Luis Valle, por ahí búsquenla, tiene unas películas bastante interesantes. Pero bueno, él tenía dos máximas que en apariencia lucen contradictorias, pero creo que se complementan perfectamente y que nos pueden ayudar a encontrar un justo medio entre estas posturas que parecen completamente incompatibles. Pepe decía siempre: escribe sobre lo que conoces. Para él, un guionista siempre debía escribir historias con las que tuviera un punto de conexión que fuera resultado de su propia historia, de sus propias vivencias y de sus propias posturas. ¿Por qué?
porque un guión debía ser personal, debía venir desde adentro del autor, debía compartir sus verdades, sus miedos, sus cuestionamientos y sus posturas sobre un tema en particular, un fenómeno social o sobre la vida en general. Al hacer esto te asegurabas que tu historia fuera única, y cuando digo única no me refiero a una historia que jamás haya sido contada o a que el guionista tenía la obligación de descubrir el hilo negro. Cuando uso la palabra única me refiero a que una historia solo pudiera o solo pueda ser escrita y dirigida por ti, ya que tu punto de vista va a hacer que tú y solo tú puedan contar esa historia, sin importar si es una película de tal o cual género o que hable de tal o cual persona. Pero entonces, si solo escribimos de lo que sabemos, ¿no acaso vamos a terminar haciendo películas autobiográficas o autorreferenciales que cuenten nuestra aburrida vida o la de nuestros familiares? ¿Qué pasa entonces con cineastas como George Lucas? ¿Acaso vivió hace muchos años en una galaxia muy lejana y después de haberlo hecho pudo escribir Star Wars? La cual, por lo menos la trilogía original, es un referente de un buen guión que cuenta con una buena historia y buenos personajes. La respuesta de mi profesor a esa pregunta era otra de sus máximas. Él decía: no hay que ser ballena para entender Moby Dick. ¿A qué se refería con esto? Sí, él defendía a muerte que las historias tuvieran un origen personal. Sin embargo, sugería que los guionistas encontraran esa semilla personal dentro de nuestras historias. Que encontráramos un punto de conexión entre nuestros personajes y sus viajes con nosotros mismos. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo una historia de una mujer que es discriminada en su trabajo por el simple hecho de ser mujer. Definitivamente no sé lo que se siente y nunca voy a saber qué se siente ser una mujer en un mundo de hombres. Sin embargo, sí sé lo que se siente que por prejuicios ignorantes te hagan a un lado o te tratan como inferior y demás. Entonces puedo establecer una relación de empatía con mi personaje femenino y por lo tanto voy a contar una historia, no sé, que hable en contra de la discriminación. Definitivamente, como les decía, nunca voy a conocer a plenitud lo que significa la experiencia de ser mujer. Voy a tener muchísimos sesgos sobre ese tema, pero al final no estoy haciendo un informe exacto o una obra pedagógica, por decirlo de alguna manera. También es importante recordar que mi película no habla sobre ser mujer, habla sobre la discriminación. ¿Me explico? Y no, George Lucas no vivió hace muchos años en una galaxia muy lejana para escribir Star Wars, pero vivió en la época de los seriales televisivos como Flash Gordon, que marcaron su infancia, y también fue testigo de la revolución de los años 60, donde los jóvenes rebeldes se enfrentaban a sus padres, al gobierno, luchaban contra un sistema autoritario y querían lograr un cambio. Y en mi opinión, todo eso aparece en Star Wars. Ese es el punto de conexión personal en una historia universal. La verdad es que no me gustaría utilizar la palabra función, más bien voy a utilizar la palabra atributo, porque creo que uno de los más grandes atributos del arte y por supuesto del cine, que es el tema que nos ocupa en este canal y en este video, es la empatía. El cine nos ayuda a ponerlos en los zapatos de los demás, nos ayuda a entender, aunque sea un poco, su vida, sus dolores, sus alegrías y sus posturas, desde los personajes más detestables hasta los personajes más virtuosos. Yo creo que el cine nos ayuda a descubrir la humanidad en el otro. Creer que solo debemos hablar de aquellos temas que nos condicionen por motivos de raza, sexo, género, religión o posturas políticas es, a mi entender, perdernos la oportunidad de encontrarnos en alguien más. La verdad es que me encantaría leer todas sus opiniones al respecto de este tan controversial tema. Y también me gustaría pedirles que si se encuentran, como es posible, opiniones que confronten a las suyas, traten de escucharlas, o en este caso de leerlas, traten de entenderlas y traten de respetar al otro. Traten al otro como les gustaría que los trataran, aunque estemos en redes sociales, porque acuérdense que nosotros somos el otro. Pero bueno, filmadores, muchísimas gracias por ver este video. Espero que, como siempre, tengan un excelente fin de semana, que se estén preparando para ver mucho y muy buen cine. Les recuerdo también que si les gustó este video, este contenido, se suscriban a nuestro canal. Ya llegamos a 20,000 suscriptores. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que le den like, activen la campanita y todo lo demás. Sigan a Filmadores en todas sus redes sociales. Soy Alberto y nos vemos la próxima. Bye.